Saludo al pueblo de Dios. ¿Cómo están? Mis hermanos, les tengo un estudio aquí basado en esta ocasión sobre el texto controversial de Mateo 28, 19. Como ustedes han podido ver en las redes sociales, se ha corrido una serie de noticias que tienen como fundamento el texto de Mateo 28, 19 y lo analizan a través del espíritu de profecía, es decir, las obras de Ellen G. White. Para mi desconcierto, ahí veo mucha falsedad y mucha manipulación política y teológica de esas personas que no saben ni siquiera lo que están diciendo, porque creo que ellos ni siquiera lo han estudiado. Sencillamente le han presentado eso y le han dicho, lánzalo allí en tus videos de YouTube para que la gente escuche y vea eso. Pero hermanos, es mi deber ahora alertarle a ustedes de que no se dejen engañar. Y a esas personas que dejen de ser manipulados. No quiero mencionar nombres, por respeto, pero ustedes saben a quién me dirijo. En primer lugar, le voy a presentar dos documentos oficiales. Yo estoy estudiando en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Aquí está la prueba. Lo voy a mantener ahí por unos segundos para que ustedes lo puedan ver. Yo estoy estudiando hebreo bíblico. Ya estoy en el segundo curso, a mediados del segundo curso, y con la ayuda de Dios he podido entender muchas cosas. Les voy a hablar de Mateo 28, 19 y vamos a analizarlo a través de los textos que dice Ellen G. White. Acá la tengo. En primer lugar, aquí tengo la Biblia de Jerusalén, una Biblia maravillosa de Jerusalén, la cual dice, la traducción esta ha sido realizada directamente de los textos originales hebreo, arameo y griego. En cuanto al Antiguo Testamento, hemos seguido el texto masorético, es decir, el texto hebreo fijado en los siglos octavo a noveno después de Cristo por sabios judíos que fijaron su grafía y su vocalización. En cuanto al texto de Mateo 28, 19 y el mismo texto del libro de Mateo, es preciso decir acá lo que la Biblia esta define. De los 4 libros canónicos que narran la nueva traída por Jesucristo, los 3 primeros presentan entre sí semejanzas que pueden ponerse en columnas, lo que se llama sinópticos. La tradición, que así que son Mateo, Marcos, Lucas, sinópticos. Juan no es sinóptico, Juan es aparte. Vamos a enfocarnos en el libro de Mateo. La tradición eclesiástica, atestiguada desde el siglo II, atribuye respectivamente a San Mateo, Marcos y Lucas, y San Juan Mateo, el publicano del Colegio de los Apóstoles, de los 12, escribió primero en Palestina para los cristianos convertidos del judaísmo el Evangelio de Mateo en hebreo, para los cristianos convertidos al judaísmo, que hablaban, por supuesto, hebreo o arameo. Y su obra compuesta en lengua hebrea, es decir, en arameo, fue luego traducida al griego. ¿Me siguen ahí? Vamos a ver acá lo que dice la Biblia con respecto a ese detalle. Dice acerca del Evangelio de Mateo. Mateo compuso un primer evangelio, recogiendo las
hechos y las palabras de Jesús en su relato seguido que abarcaba todo su ministerio, desde el bautismo hasta la resurrección. A este primer evangelio vino luego a añadirse una colección F, cuyo autor ignoramos, pero que recogía las otras palabras del Señor y las mismas en otras formas. Estas dos obras, compuestas en arameo, fueron pronto traducidas al griego y de diversas maneras. Escuchen esta obra, el deseo de acomodarse a los hermanos de origen pagano, eso nos lleva a los días de Constantino, y de acomodarse a los hermanos paganos, habrá producido una nueva forma del primer evangelio que hemos propuesto, se atribuye a Mateo, forma nueva que constituía un nuevo documento y que iba a servir de base a Marcos. Si estas dos obras primitivas del evangelio procedente de Mateo y de colección F se añade otro evangelio arcaico que se presiente en el origen de relatos de pasión, en Lucas y en Juan tenemos 4 documentos básicos para esta primera etapa de las 3 que más arriba hemos anunciado. Así que, como hemos dicho, el evangelio de Mateo fue escrito primero en arameo, en griego para los judíos, y más tarde, con el venimiento de la nueva incorporación y con el nuevo mezcla, sincretismo religioso, se produce un evangelio, se traduce el evangelio de Mateo del hebreo, se traduce al griego. Aquí tengo conmigo el evangelio escrito en hebreo o arameo. Aquí está, de mi maestro José Álvarez, de Puerto Rico, el cual yo compré en Amazon y está disponible a todas personas. Aquí, en la parte que tiene que ver con Mateo 28:19, se lo voy a leer, dice, un comentario, dice, la fórmula trinitaria. Aquí está, léanlo. No, ustedes no pueden leerlo aquí, pero se lo voy a leer para ustedes. La fórmula trinitaria de los manuscritos griegos, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no aparece en este antiguo manuscrito hebreo, como tampoco aparecen en las citas que hicieron de esto los llamados padres de iglesia, de los siglos II y III. Esto parece indicar que en aquellos siglos todavía no se había añadido a los textos dichas fórmulas. Me refiero a la fórmula de Mateo 19, donde están el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entiendan. Sin embargo, unos padres como Jerónimo y otros citaron de otros manuscritos antiguos que decían sumergiéndolos en mi nombre, como concuerda con la fórmula empleada por los Shelihin, apóstoles, que sumergían a los conversos en nombre de Yeshua, como se informa varias veces en el libro de los Hechos. Ahora aquí tengo la Biblia de Jerusalén y tiene aquí, al pie de la página, comentarios de... Esto es original, esto no se encuentra en ninguna Biblia. Solamente en esta Biblia de Mateo 28, Biblia de Jerusalén, el comentario al pie de la página de Mateo 28:19. A ver si ustedes lo pueden enfocar y para que lo puedan leer. Dice claramente, y lo voy a leer, está en español. Dice, es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico. Capten, estamos hablando de teología. El uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva, es decir, más tarde, no en la época de escribió Mateo, sino en otras épocas que nos lleva al concilio de Nicea, 325, cuando Constantino hace ese sincretismo y los judíos legalistas que estaban en control de la iglesia, pues
deciden unirse con los paganos, y ahí tenemos lo que se llama sincretismo religioso, y ahí surge entonces Mateo 28-19 y la fórmula trinitaria, que ya estaba establecida en el concilio de Nicea, o de Constantinopla, como vamos a estudiar ahora. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús, aquí lo dice, y eso vamos a verlo si eso es falso o no, vamos a verlo en el mismo, la Biblia. Hechos 1:5, 2:18. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. ¿Están viendo? Así que esta Biblia claramente presenta eso, de que esa fórmula fue añadida después. ¿Será cierto eso? Hermano, lean conmigo, ahora vamos a usar la Biblia. No me dejen solo. Ahora la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Lean conmigo, ¿qué dice? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿qué? De Padre, de Hijo, Padre, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Están oyendo? Así que claramente allí nos llama al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora a Hechos capítulo 8, verso 16. Un poco más arriba, 15. Los cuales venidos oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Así que claramente allí vemos que el bautismo. Entonces, vamos a ver el caso de Pablo. Interesante. Hechos del Apóstol, capítulo 22, verso 16. Vemos la conversión de apóstol Pablo. Maravillosa. Se le apareció Cristo en mi persona. Le dijo, tengo para ti un llamado. Apóstol a los gentiles. Pero ahí tuvo que bautizarse primero. Y tuvo que aceptar a Cristo. Que dice aquí en Hechos 22, 16, 14. Un poco más arriba. Dice, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeres la voz de su boca, porque has de ser testigo a todos los hombres de lo que has visto. Ahora pues, verso 16, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Interesante, ¿eh? Invocando su nombre de la fórmula del griego pikaleu, llamar por nombre, invocar en oración, como el caso de Esteban en Hechos 7:59, que dice, Padre, dice invocando, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ahí se usa la palabra también invocar. Así que invocar es usar el nombre de alguien, una persona, y este caso es de Pablo que se bautizó invocando el nombre de Cristo. Vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versos 11 a 17. Ahí está resumida una experiencia que él cuenta y que tiene que ver con el bautismo. Había una disensión, léanlo, ya ustedes lo han leído, pero vamos a analizarlo. Había una disensión que muchos decían, yo soy de Apolo, otro de Pablo, yo de Cefas y yo de Cristo. Dice acá Pablo, ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o habéis sido bautizados en nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Así que había aquí disputas. Uno eran de Apolo, eran discípulos de Apolo, otros de Cefra, Pablo y Cristo. Había división. Esa persona seguía a esos discípulos y aquí el contexto indica que se bautizaban en el nombre de esas personas. Léalo ahí. No te lo digo yo, sino que el contexto indica que había problemas en cuanto al bautismo, que no se estaba bautizando en el nombre de Cristo, sino usando discípulos. Y creó eso una disensión, un antagonismo que el apóstol Pablo aquí claramente refleja en 1 Corintios. Así que está el background. Vamos a ver ahora lo que dice Ellen G. White con relación al bautismo. En primera de, ese va a ser el objeto de mi estudio, esa es la médula, el corazón. El libro Primeros Escritos, página 101. Pueden buscarlo allí, lean conmigo. Y también busquen mensaje selecto número 1 y número 3, que lo vamos a estudiar de acuerdo a lo que Ellen G. White dice con respecto a sí misma. Así que volviendo a Primeros Escritos, dice aquí, dice que una visión, el tiempo de los apóstoles, vi que en el tiempo de los apóstoles la iglesia estaba en peligro de ser engañada y explotada por los falsos maestros. ¿Está viendo? Eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Había falsos maestros, estaban en apostasía. Habían diferentes doctrinas, pero con todos se bautizaban en el nombre de una sola persona, no en tres. Así que vamos a aclarar eso. Ya lo vimos, 1 Corintios 1, 12 al 14, 12 al 17. Había apostasía, pero no se bautizaban en tres personas, para nada. Se bautizaban en nombre de un discípulo, de un maestro, ya sea Apolo, Cefas, Pablo o Cristo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces Ellen G. White, recapitulando, dice que vi que en el tiempo de los apóstoles la iglesia estaba en peligro de ser engañada y explotada por los falsos maestros. Por lo tanto, eligieron a hombres que habían sido dados buenas nuevas, habían dado pruebas de que eran capaces de gobernar bien su casa y conservar el orden de las familias. Se interrogó a Dios acerca de ellos, de estas personas. Y luego, de acuerdo con el parecer de la iglesia y del Espíritu Santo, fueron puestos aparte por la imposición de las manos. Habiendo recibido su mandato de Dios, escuchen esto, y una vez aprobado por la iglesia, salieron a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí lo dice. Y a administrar los ritos del Señor, de la casa del Señor, sirviendo a menudo a los santos, presentándolos los emblemas del cuerpo quebrantado y la sangre derramada del Salvador crucificado. Así que igual dice aquí que salieron, una vez que fueron investidos, después salieron a bautizar en nombre del Padre, del Hijo, y de acuerdo a lo que hemos estudiado, es de acuerdo a lo que hemos estudiado en Mateo 28, 19. Ahora vamos a ver cómo dice aquí que vio, pero vamos a ver lo que dice el Igual con respecto a esto, a las visiones. Mensajes selectos, tomo 1, página 41 al 44. Dice: dependo tanto del Espíritu del Señor para relatar o escribir una visión como para tenerla. Aunque dependo tanto del Espíritu del Señor para escribir mis visiones como para recibirlas, sin embargo, las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías. Así que escribe que las palabras que ella expresa las visiones son de ellas. A menos que sean las que me habló el ángel, las cuales siempre incluyo entre comillas. Ahí tiene usted la forma en que Ellen White trabaja en todos sus testimonios.
Así que cuando usted vea una cita que él usa entre comillas, es porque el ángel le dictó, como dice acá en testimonio número 8, mi instructor me dijo. Entonces ella cierra entre comillas lo que el instructor le dijo. Así que claramente es una forma que ustedes pueden llegar a la conclusión, determinar cuándo es lo que dice el ángel y cuándo es lo que ella escribe de su propia capacidad o entendimiento. Página 42. No pretendo ser infalible. Tenemos muchas cosas, tenemos muchas lecciones que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito, como el que muchos en Mateo 119, Ellen G. White lo predijo y por tanto debe ser así. Nunca tendrán, dicen muchos, quedarán chasqueados los que piensan que nunca tendrán que abandonar un punto de vista favorito y que nunca tendrán la ocasión de cambiar su opinión. Mientras nos aferramos a nuestras propias ideas y opiniones con persistencia determinada, no podremos tener la unidad por la cual obró Cristo. Acerca de la infalibilidad, nunca pretendí tenerla. Ahí tiene. No lo digo yo, léalo ahí. Acerca de la infalibilidad, nunca pretendí tenerla. Solo Dios es infalible. Su palabra es verdad y en él no hay cambio ni sombra de variación. Testimonio número 1, página 42. Habla aquí de una visión que tuvo. Voy a resumirla, ustedes pueden leerla. Página 44. Que habla de que recibió una visión y le preguntaron que cuántas habitaciones tenía el cuarto. Dijo ella, sin embargo, hay oportunidades cuando deben declararse cosas comunes. Pensamientos comunes deben ocupar la mente. Deben escribirse cartas comunes y se debe dar información que ha pasado de un obrero a otro. Tales palabras, tal información no son dadas bajo la inspiración especial del Señor, Espíritu de Dios. Se hacen preguntas a veces que no tienen nada que ver con asuntos religiosos y esas preguntas deben ser contestadas. Conversamos acerca de casas y tierras, transacciones comerciales y ubicación de nuestras instituciones, sus ventajas y desventajas. Eso con respecto al testimonio, al mensaje selecto número 1. Ahora vamos al mensaje selecto número 3. Ahora ahí en la página 32. La escritura y el espíritu de profecía tienen el mismo autor. ¿Qué cosa es el espíritu de profecía? Aquellos que no conozcan el texto, el espíritu de profecía está en Apocalipsis 19:10. Dice ella, dice la Biblia, Juan, y después me acuerdo lo que dice Ellen G. White. Dice, yo me eché a los pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí tiene, el espíritu ¿de qué? El espíritu porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Vamos a lo que dice Ellen G. White con respecto a esto. Testimonio para los ministros, página 114. Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Damos joyas preciosas
inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. Los que investigan la palabra deben mantenerse su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer y beber. Si lo hacen, el cerebro quedará confundido. Serán incapaces de soportar el esfuerzo que exige acabar profundamente para encontrar el significado de aquellas cosas que se relacionan con las escenas finales de la historia de la Tierra. Así que vemos que ese es el testimonio de Apocalipsis 19:10. Ya ustedes saben lo que es el mandamiento de Dios. ¿Pero qué va a ser el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo es el mismo Cristo hablando a la iglesia, hermanos. Ellen G. White dice aquí, volviendo a mensaje selecto número 3, dice: la Escritura y el Espíritu de Profecía no tienen el mismo autor. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también el Espíritu de Profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer lo que signifique lo que el hombre quiera hacerles, para expresar ideas y sentimientos humanos, para llevar adelante planes humanos. La luz menor. Relación de los escritos de Ellen G. White con la Biblia. Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. El Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser dado, para invalidar la Biblia. ¿Está bien? Pues las Sagradas Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Isaías declara a la ley del testimonio: si no vienen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Antes de continuar, tengo aquí conmigo el libro Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. Ábranlo ahí. Este es el nuevo, ¿no? La nueva versión de Apia. En la doctrina 18, el don de profecía. Aquí tengo la versión original antigua y la versión nueva que se hizo a raíz de los cambios que se hicieron en San Antonio, Texas, año 2015, la 60ª sesión de la Conferencia General, donde se reúnen todos los aliados para deliberar los cambios. Ahí se cambió el nombre de mensajera. Así que hoy por hoy, oficialmente no hay mensajera. Oficialmente no tenemos mensajera. Dice claramente el cambio que se hizo fue: mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad, eliminada. Así que no tenemos mensajera que tenga escritos para la iglesia. Así que, por tanto, yo, siguiendo el conocimiento y mi creencia que yo sostuve desde pequeño, creo en la mensajería del Señor y creo en estos testimonios. Dice que probado por la Biblia, y ya la leímos. Los escritos no fueron dados con el propósito de dar nueva luz. El hermano J, vamos a llamarle cualquiera otra persona, quiere confundir los ánimos, tratando de hacer aparecer que la luz que Dios me dio por medio de los testimonios es una adición a la palabra de Dios, pero da así una idea falsa sobre el asunto. Dios ha visto propio atraer de este modo la atención del pueblo a su palabra, para darle una comprensión más clara. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscura y puede ser entendida por el que tiene deseo de comprenderla. Pero no obstante todo esto, algunos que profesan estudiar la Biblia, la palabra de Dios, se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. En el caso pasa con estos nuevos ministros que están hablando de su tema 28 y 19, y se encuentran en una oposición directa, ya lo vemos ya desentrañado a través de la Biblia. Se encuentran en una oposición directa a la palabra de Dios y usan cita de Ellen G. White, las cuales ya estamos analizando ahora. Dice ella claramente: entonces, para dejar a esos hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados
a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios generales y particulares han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos principios. Citar a Ellen G. White. Terrible. Búscalo en la página 35. Mensaje selecto número 3, página 35. Los testimonios nunca contradicen la Biblia. La Biblia debe ser nuestro consejero. Estudiarla y estudiar los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen la palabra de Dios. Sin embargo, aquí vemos que hay una contradicción. Es clara. No lo digo yo, ustedes lo pueden comprobar. Lo que leímos la cita de primeros escritos, página 101, y todo lo que hemos escrito acá, y la evidencia interna del mismo libro de los Hechos. Por cierto, ¿qué cosa es los Hechos? ¿De qué? ¿De quién? Mío. Hechos de los Apóstoles. ¿Quién lo escribió? Vaya a Hechos capítulo 1. En el primer tratado, Teófilo, he hablado de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que, habiendo sido dado mandamientos por el Espíritu Santo, fue recibido arriba. Así que está hablando aquí del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, que fue escribió Teófilo, el primer tratado, el primer obra. Así que los Hechos Apóstoles es un libro histórico inspirado. ¿Cómo usted va a burlarse de la cita? Es esa, tomando contextos falsos. Cuando es un libro histórico que Lucas lo vio con sus propios ojos y lo escribió como un documento histórico y que él palpó, porque fue con Pablo en todas las travesías. Parece que él era médico y tenía una atención especial a Pablo, que padecía un problema de la vista, parece, y requería atención médica. Entonces, ese fue el que escribe esto, los hechos de los apóstoles. ¿Qué cosa hechos? Hechos históricos. Así que cuando usted lea los hechos, es histórico. Aparte de inspirado, histórico. Vuelvo a leer otra vez. Al citar al hermano White, ¿cómo puede el Señor bendecir a aquellos que manifiestan un espíritu que dice, a mí no me importa? Un espíritu que los conduce a andar contrariamente a la luz que el Señor ha dado. Pero no os pido que tomáis mis palabras. Poned a la prueba, poned a la hermana de Elena de White a un lado. No citen mis palabras hasta, página 35, no citen mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Ahí tiene. Así que el problema ella enfoca la Biblia, no ella, enfoca la Biblia. No citéis, repito, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis la Biblia vuestro alimento, vuestra comida, vuestra bebida, cuando hagáis de su principio los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra de Dios delante de ustedes hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White dice eso. La hermana White ha dicho así. O la hermana White ha dicho asá. Léelo ahí, no soy yo. Aquí, léelo. No digáis, no repitáis lo que yo he dicho. No repitáis, primero escritos 101. Porque la hermana White lo hizo. Así. Hay que hacerlo así. Porque ella lo dijo. Y la hermana White ha dicho asá. Diferente. Descubrid. Ahí viene el método. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho. Es lo que estamos haciendo aquí. Descubriendo lo que Dios ha dicho en su palabra y no lo que ella dice. Y acá vamos otra vez. Descubrid lo que el Señor ha dicho y entonces haced
lo que él ordena. Ese fue un discurso a los dirigentes de la iglesia la noche anterior a la apertura del Congreso de la Asociación General del año 1901, el año de la apostasía. Terrible apostasía. Tanta apostasía había que se necesitaba una nueva reorganización. Eso fue estamos hablando de la apostasía alfa. Apostasía alfa, el igual le describe en testimonio número 8. Aquí tengo todos los libros de G. y más específicamente en el Ministerio de Curación. Busque conmigo el Ministerio de Curación, ábranlo y sácanlo del polvo. Y ahora en la página 302. Y ya habla de teorías panteístas que estaban ocurriendo en el 1901 en adelante. La iglesia estaba en apostasía por una apostasía del doctor Kellogg, que estaba enseñando doctrinas de que Cristo está en todas partes. Dice acá, hoy día, habla en los días de ella, se están introduciendo en las escuelas y en las iglesias, desde esa época ya había ese problema, hoy por hoy es peor, doctrinas espiritualistas que minan la fe de Dios y en su palabra. La teoría que sostiene que Dios es una esencia que compenetra toda la naturaleza es aceptada por muchos de los que profesan creer en la escritura. Pues por muy ataviada que está esa teoría, es un engaño más peligroso, dado una idea falsa de Dios y agrava su majestad. Lo seguro es que tiende a extraviar y a corromper a los seres humanos. Las tinieblas son la habitación y la sensualidad. Estas teorías, dice, si Dios es una esencia que compenetra todas las una tarea, una esencia inmanente que está dentro de la naturaleza, entonces mora en todos nosotros, como decía Kellogg, que Dios está en todas partes, Dios está dentro de mí, por tanto yo soy parte de la manifestación de Dios. Es una esencia que compenetra toda la naturaleza y entonces mora en todos los hombres. Y para llegar a la santidad, el hombre no tiene más que desarrollar el poder que está en él. Estas teorías, llevadas hasta su conclusión lógica, socavan la experiencia cristiana, desechan la necesidad de la expiación y hacen del hombre su propio salvador. Estas teorías acerca de Dios dejan sin efecto la palabra divina y quienes la aceptan corren grave peligro de ser inducidos finalmente a considerar la Biblia como una ficción. Hay un hermano acá que yo me respeto a él, no quiero mencionar su nombre, pero que él se atreve a decir, después de leer 1 Cristo 101, la cita que habla de que bautizando en el nombre del Padre y Espíritu Santo, dice, a Dios concilio Nicea. Es decir, que él toma el concilio Nicea como una burla, cuando se refiere. ¿Y por qué? Porque él sabe. Aquí está conmigo el Catecismo de la Iglesia Católica. No soy yo, Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí, ábralo en el artículo 241, 242 en adelante, a 245. Dice aquí, los apóstoles confiesan a Jesús como el verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, Juan 1.1, como la imagen del Dios visible, Colosenses 1.15, como resplandor de la gloria y la impronta de su esencia, Hebreos 1.3. Hasta ahí está bien. Escuchen ahora esto. Después de ellos, y después de los apóstoles, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confiesa en el año 325, en el primer concilio de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre. Así que yo creo que este hermano está confundido. Él cree en la sustancia. Así que todo eso penetra la mente y hace a la persona se desvíen del principio. Repito, acá el catecismo. En el año 325, el concilio de Nicea, que el Hijo, se decretó que el Hijo es consustancial, es decir, un solo Dios con él, un solo Dios. No hay, entonces no hay, no hay dos ni tres, es un solo Dios, tres en uno, uno de los tres son lo mismo. Dios Padre, Dios y Espíritu Santo es la misma persona, uno, una esencia inmanente. El segundo concilio de Constantinopla, ecuménico, Constantinopla en el año 381,
confesó que el Espíritu Santo, Señor de vida, procede del Padre. Así que esa fue la fe apostólica relativa al Espíritu Santo, confesada en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, el año 381. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Así que tenemos acá esto. Y no termina allí. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque. El Concilio de Florencia, en el año 1438, más después de Cristo, dice que el Espíritu Santo tiene una esencia, observa cómo usa la esencia, porque todo es esencia, no personas, esencia, que penetra la naturaleza, una esencia inmanente. El Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede de eternamente tanto del uno como el otro, de un solo principio y una sola aspiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio al Hijo, al engendrarlo, a extensión de su ser, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, esta la tiene eternamente su Padre, que lo engendró eternamente. Así que tenemos acá esa teología de Concilio de Nicea, porque usted ve que no tiene nada de Biblia. Cristo no es una esencia, Dios no es una esencia. Son dos personas distintas. Lea conmigo, voy a buscar ahora Zacarías. Zacarías, capítulo 6. Dos y 13. Habla aquí del consejo de paz. Habló Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, y aquí, aquí la ramita, con pollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, el pimpollo, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su trono, y consejo de paz habrá entre ellos dos. ¿Lo estoy viendo? Véalo ahí. Consejo de paz habrá entre qué? Entre tres. Consejo de paz, de acuerdo a Zacarías 6, 2 y 3, es consejo de paz entre dos. En ese consejo, Ellen G. White dice, allá en el libro Conflicto de los Siglos, página 469, el consejo de paz será entre ellos dos. El amor del Padre, no menos que del Hijo, es la fuente de salvación para la raza humana. Jesús había dicho a sus discípulos antes de irse, no os digo, yo rogaré al Padre y él mismo, Padre, os ama. Juan 16, 26, 27. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, 2 Corintios 5, 19. Y en el ministerio del santuario celestial, el consejo de paz de Zacarías 6, 2 y 3 estará entre los dos. De tal manera amó Dios el mundo que dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3 dice, eso fue acordado en el consejo de paz en épocas inmemoriales antes de que el mundo fuera creado, antes de que se dijera Barashit bara Elohim, el Shemayin, Red Haaretz, antes de que dijera esa creación, ya se había decretado el consejo de paz, Be'asat Shalom, Zacarías 6, 2 y 13. Se había decretado eso mucho antes de la creación del mundo, ya estaba creado el plan de salvación, de cual depende la vida de ustedes. ¿Y cuántos habían envuelto aquí? ¿Tres? Léalo otra vez. Y lea lo que dice el año. Dos, el Padre y el Hijo. Eso está basado en Juan 3:16. ¿Ok? Busca esa cita. Ahora lea conmigo el texto de Deuteronomio 6, 5. El Shema. Shema que usan los judíos cada día. Y los adventistas deberían usarlo, pero no lo usan. Pero los adventistas deberían usar ese texto cada día
para que tengan en su mente la conciencia de qué cosa que ellos adoran. Deuteronomio 6, 4 y 5. Shema, Shema, en hebreo, oye atentamente, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Jehová nuestro Dios, Yahweh Ejad, Dios es uno. Dios es uno, ¿o no? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay dioses? ¿Cuántos Dios hay? Lea conmigo Mateo 6, 9, el Padre Nuestro. Usted lo sabe, pero usted lo repite como una canción, como una repetición, sin darle sentido. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que está en los cielos, no abajo en la tierra, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, se ha hecho voluntad. Así que hay un solo reino, el reino de Dios. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque el tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando Cristo estaba discutiendo con los fariseos, ¿qué le dijo? Mateo 22, le preguntó, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Y qué respondió Cristo? Amarás al Señor de todo tu corazón. Deuteronomio 6:5. Es lo mismo. Amarás. Así que esa fue la discusión que tenía Cristo con los... ¿Quién era el mayor? El Padre. Solamente hay uno. Amarás al Señor de todo tu corazón y de, y de toda tu alma y de toda tu mente. Ahora vamos a Lucas 10:25. Otra vez. Pero aquí se invierte. Ahora es Cristo quien reafirma. Dice, le pregunta al joven, ¿cómo está escrito que lees? Y él dijo, amarás al Señor de tu corazón. Respondió el joven. Y de toda tu alma. ¿Y qué le dijo Cristo? Bien has dicho. Haz esto y vivirás. ¿Ya captó? Así que Cristo dijo, haz esto. Cree, ama al Señor tu Dios de todo tu corazón. Al Señor tu Dios, un solo Dios. Ámalo. Haz esto y vivirás. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 8, verso 5 y 6, 7. Habla de las viandas, pero aquí se pronuncia una confesión, el credo de los apóstoles. No el credo que abunda por ahí, católico, sino el credo original de los apóstoles. ¿Cuál es el credo de ellos? Porque hay algunos en el cielo, en la tierra. Nosotros, escribe Pablo, empero no tenemos más que un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros en él. Verso 7, más no todos, más no en todos a esta ciencia. Ahí tiene. Así que en los días de Pablo no había ese conocimiento, todavía, aunque ellos creían, todos, dice él, nosotros, acá, se refiere a los cristianos, que me ha citado a Cristo, tenían ese concepto de un solo Dios, de acuerdo al Shema hebreo, pero ahí añadía a Cristo, la nueva revelación. Ahora busquen conmigo el mismo libro de 1 Corintios, pero en el verso 2 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3, verso 14 al 18. Aquí Pablo discute algo, que cuando hablaba de la ley tenía un velo, los judíos, igual que hoy. Y muchos benditos tienen un velo, muchas benditas tienen incluso ese velo, ahí no lo tienen. Mas cuando se convierte en el Señor, se quita el velo. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad.
Interesante, ¿no? Ahí hay libertad. ¿Libertad en qué? Cuando se convierten al Señor. Cuando se convierten al Señor, entonces ellos adquieren lo que se llama la libertad. Continuando. Por tanto, nosotros todos mirando un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Aquí claramente dice, claramente identifica al Espíritu como el Señor. Serán libres. Vamos entonces a Juan 8. Y verso 30 en adelante. Había una disputa ahí. Eran discípulos que habían aceptado a Cristo. Pero Cristo les decía, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que ellos no eran discípulos todavía. Ellos venían del judaísmo. Tenían sus tradiciones como la ley de Moisés. Tenían, por encima de la ley, tenían las tradiciones de las legalistas, la tradición oral. Sin embargo, habían aceptado a Cristo. Pero no eran discípulos realmente. Dice, si vosotros permaneciereis, seréis verdaderamente serán mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces después dijeron, oye, somos simiente de Abraham, y jamás y no servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? De cierto, que todo aquel que oye, que haga pecado, es siervo. Estaban en pecado, porque no le conocían a Cristo, y estaban en la ley, la tradición oral, no la ley de Moisés. Ellos habían sustituido la ley de Moisés por la tradición oral, por los ritos y sacrificios. Así que si el Hijo de libertad, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, mas procura matarme, porque mi palabra no cabe en ustedes. Dice acá, dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, una alusión a Cristo. Ellos querían que Cristo no era el hijo legítimo, que era un hijo de fornicación. Hoy los judíos enseñan, eso está en el Talmud, que Cristo es hijo de María, que tuvo relaciones con un soldado romano, que le llaman Mary hairdresser, la peluquera. Así lo dice el Talmud. Que el Talmud dice que, por tanto, ahí nació ese Cristo, un bastardo. Así que esta es lo que dicen ellos. Nosotros tenemos un padre, pero tú, ninguno. Esa es la referencia. Una acusación. Dijo Cristo. Dice aquí, dice claramente. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Verso 44. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre mentira. Porque yo digo verdad, no me creéis. Ahí está el problema. Así que eso está aquí en las escrituras. Entonces había ese concepto de que Cristo era un bastardo. Pero Cristo dijo, las palabras que hablo no son mías, sino de aquel que me envió. Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cómo le responden? En verso 42 dice, verdaderamente no decimos bien, tú eres samaritano, tienes demonios. Dice, y si yo tengo demonios, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis honrado. Y si no busco mi gloria, sino aquel que me envió. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Entonces le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Oiga, este es terrible. Verso 31. Así que Cristo estaba hablando y ellos estaban con su cantaleta en la mente, que se sembrada. Verso 52. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio.
Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra no gustará muerte. ¿Es tú mayor que mi padre Abraham, el cual murió y profetas murieron? ¿De quién tú te haces a ti mismo? Así que ese es el problema que tenían con el Cristo, que era un bastardo, y que las palabras que hablaba él no eran de él, sino de él mismo, no tenía autoridad ninguna. Así que, hermanos, estudien este tema que yo he presentado acá y que alcancen salvación y vida eterna en Cristo Jesús, que es el que va a venir a buscar a su pueblo, y que la salvación está en Cristo. Quiero terminar ante el mensaje, porque mucho atribuye la Trinidad al mensaje del tercer ángel. Falso. En primer lugar, lean Apocalipsis 14, 6 al 12. Lean conmigo Apocalipsis 14 y abran ahí en el verso 7, que dice: temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y punto y coma. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, la mar y la fuente de las aguas. Así que aquí hay dos personas, no dos dioses, dos personas. El Padre, que hace el juicio y que comenzó el juicio en el año 1844, y adorad a aquel que ha hecho el cielo. ¿Quién hizo el cielo y la tierra? ¿Quién está allí? ¿Quién hizo en Apocalipsis, en Génesis 1:1? Bereshit bara Elohim. ¿Quién es Elohim? Juan 1:1 dice quién es Elohim. Juan 1:1 lo dice claramente. ¿Quién es ese Elohim? Dice Juan 1:1. Dice, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese estaba en principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que eso fue hecho. ¿Te das cuenta? Verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales, verso 13, no son engendrados de carne y de sangre, así que no vienen de Abraham, ni de voluntad de carne, ni de varón, más de Dios. Y para terminar, Gálatas capítulo 3, verso 26 al 29, porque todos los que son bautizados son hijos de Dios, porque todos los que habéis creído, habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay hombre, no hay siervo ni libre, varón ni hembra, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham son, y de acuerdo a la promesa, los herederos. Hermano, ha sido un placer hablar con ustedes, entregar este mensaje. Espero que lo analicen y mediten en las palabras que he usado de Ellen G. White, y que le lleva un entendimiento mejor del tema de Mateo 28:19. Si tienen dudas, me llaman a mí, Leonardo Domenech, 601-622-9018, que con gusto podemos explicarle. Yo tengo aquí otros documentos. Yo estoy estudiando hebreo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estoy acreditado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estoy tomando cursos de hebreo bíblico en la segunda, ya estoy terminando el segundo nivel. Aparte estoy estudiando hebreo moderno también, para hablar hebreo. Entonces, en una oportunidad que tenga, hacer un viaje a Jerusalén y allí poder hablar en hebreo. Un placer hablar con ustedes ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga.